En un fútbol cada vez más salpicado por los negocios que interpelado por la pasión, son cada vez menos los futbolistas que dejan la vida por el club que los vio nacer o del cual son hinchas. Si bien en los inicios del fútbol argentino era normal ver a los grandes futbolistas jugar toda su vida para el club, como el caso de Enrique Bocchini en Independiente, lo cierto es que la modernización ha inclinado el deporte más hacia un modelo de negocios que de la pasión que exige el futbolero promedio. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a que las grandes joyas se vayan jóvenes para buscar suerte en Europa, y desde PDF hemos hablado de eso en un video que les dejo en la descripción. Pero hoy, en Periodismo de Futboleros, vamos a hablar justamente de aquellos 7 grandes jugadores que volvieron enteros de Europa para convertirse en leyendas de sus clubes. Lógicamente, no solamente vamos a considerar su carrera por Europa, sino también tener en cuenta los títulos conseguidos y la importancia de su regreso para sus instituciones. Por eso, aquí va este top 7 que les traigo una vez más. Puesto 7. Diego Alberto Milito. Diego Milito tiene la particularidad de haber sido ídolo en todos los clubes donde jugó. De Racing pasó a Genoa, donde ascendió siendo goleador, pero por culpa de la corrupción administrativa descendió a la Serie C. Buscando una experiencia más enriquecedora, viajó a Zaragoza, donde logró temporadas históricas junto a su hermano Gabriel. Con esa camiseta le metió 4 goles al Real Madrid por Copa del Rey y es dueño de una de las alegrías más grandes que tuvo toda su hinchada. Volvió a Genoa y metió 24 goles en 31 partidos, un número impresionante para un equipo recién ascendido. Los equipos grandes se pelearon por él, pero fue el Inter quien finalmente lo fichó por 25 millones de euros en el año 2009. Apenas llegó, bajo la dirección técnica de José Mourinho, consiguió el triplete metiendo nada más y nada menos que un gol en la final de la Copa Italia, el gol que le dio el Scudetto italiano al Inter y le clavó un doblete al Bayern Múnich en la final de la Champions. Sus siguientes temporadas estuvieron marcadas por graves lesiones que lo dejaron un tiempo considerable fuera de las canchas. Primero por 5 lesiones de los flexores de la cadera que le generaron una merma física considerable y luego por una rotura de los ligamentos de la rodilla derecha. Ocupa el último puesto de este ranking porque volvió literalmente a disparar sus últimos cartuchos. Fue en el año 2014 al Racing dirigido por Diego Coca que logró gritar campeón para convertirse, ahora sí, en uno de los máximos ídolos de la historia de Racing. Puesto 6. Marco Rubén. El goleador salió de Rosario Central y rápidamente se ganó el cariño de los hinchas con solo 17 años y muy buenas actuaciones. Las mismas lo llevaron a River, donde jugó 2 temporadas de manera regular y le permitió al club recuperar la inversión tras su traspaso al Villarreal. Allí, tras una cesión y un paso por el Villarreal B, logró consolidarse de titular en el primer equipo, pero pese a las buenas actuaciones del argentino, el Villarreal se fue al descenso. La dirigencia española decidió aceptar una jugosa oferta de 14 millones por el delantero y así se fue al Dinamo de Kiev. Aquí empezaría una de las etapas más difíciles de la carrera de Marco, ya que no logró consolidarse en Rusia. Tras otro acto fallido en la liga francesa para el Evian, recaló en el Tigres Mexicanos, donde tampoco pudo hacer pie. Su lugar en el mundo siempre fue Rosario Central, por eso fue su ex compañero y por ese entonces DT del canalla, el Chacho Coudet, el que le insistió para que pegue la vuelta. El DT sabía que el delantero no sería tenido en cuenta y quería contar con él. En su regreso Rubén la rompió en un equipo recordado por todos los futboleros, con figuras como Giovanni Lo Celso, y los goles de Rubén llegaron a la final de la Copa Argentina, donde tras varias polémicas perdieron la final 2-0 contra Boca. 2 años después, en 2018, tendría la tan ansiada revancha, pudiendo levantar ahora sí la Copa Argentina en la final ante Gimnasia. Tras hacer oficial su retiro, volvió este 2024 y marcó un gol en su regreso. Actualmente es el tercer máximo goleador histórico de Central con 106 goles en 264 partidos. Si bien muchas veces se ha hablado de Marco Rubén como el máximo goleador de la historia de canalla, este puesto lo tiene Harry Ayes, quien disputó el amateurismo rosarino siendo una verdadera bestia con 225 goles. Lo cierto es que Rubén tiene una estatua en Central más que bien merecida. Puesto 5. Maximiliano Rodríguez. Salió de Newell's y rápidamente se convirtió en un hijo pródigo de la casa. Debutó en la temporada de 1999 y un par de años después fue transferido al Español de Barcelona.
Allí no tuvo actuaciones descomunales, pero sí logró consolidarse como uno de los jugadores más regulares del equipo, lo que llamó la atención del Atlético de Madrid. Acá empezó a despegar la carrera de la Fiera, que en su estadía con los colchoneros supo ser capitán y referente del equipo. Sin embargo, no renovó y quedó libre. En esa condición llegó al Liverpool, donde supo hacer una increíble dupla con Steven Gerrard y supo ser un gran asistidor del Niño Torres, a quien ya conocía del Atleti. Durante las 3 temporadas que Maxi estuvo en Liverpool, fue un jugador top, explosivo, con ida y vuelta y mucho gol. Parecía que la carrera del volante estaba en alza y renovaría con el Liverpool, que buscaba blindarlo ante una posible salida a otro club europeo. Pero a sus 30 años y con un momento delicado de su Newell's querido al borde del descenso, Maxi dejó todo y resignó plata para cancelar su contrato con los Reds y volver a Rosario para ayudar a su club. Volvió entero y junto a Gabriel Heinze e Ignacio Escoco se pusieron de acuerdo para ponerse el club al hombro. Con la dirección técnica de otro ídolo, el Tata Gerardo Martino, hicieron un equipo inolvidable. Con un tiki-taka descomunal pasaron de pelear el descenso a salir campeones del fútbol argentino en el año 2013. En ese mismo año llegaron a la semifinal de Libertadores, donde tras empatar 2-2 en la llave con Atlético Mineiro fueron a penales. Allí Maxi erró el penal definitivo y debieron volver a Rosario con las manos vacías. Cuando volvió, era un jugador de clase mundial, referente en la selección y con un profesionalismo que le permitió mantenerse en el primer nivel durante más de 10 años tras su regreso. En Newell's hizo historia y colgó sus botines a los 40 años. Puesto 4. Lisandro López. La vuelta de Lisandro López es sin dudas una de las más interesantes de la historia del fútbol argentino. No solo por los títulos logrados a su regreso, sino también por el nivel que supo demostrar el delantero y sobre todo por el cambio de paradigma que significó para el club de sus amores. Cuando Licha volvió a Racing, lo hizo en las sombras de la vuelta de Diego Milito, pero su regreso fue sin dudas mucho más simbólico. A diferencia de Milito, Lisandro volvió más joven y más entero y se convirtió en un líder moderno de la institución de Avellaneda. Cuando debutó en Racing fue un oasis en el desierto, un jugador distinto que ya desde sus inicios vacunó a Independiente cada vez que pudo. Logró ser goleador del torneo 2004 con 20 años y su estadía racinguista duró mucho menos de lo que los académicos esperaban y se fue al Porto, donde fue máximo goleador y campeón de 4 ligas consecutivas. Una verdadera locura. Gracias a sus buenas actuaciones, el Olympique de Lyon se hizo con su ficha, buscando reemplazar nada más y nada menos que a Karim Benzema. Allí Licha logró convertirse en un ídolo indiscutido de aquella institución francesa y la rompió levantando 2 copas nacionales como figura. Tras un rápido paso por el fútbol catarí, la MLS y el Inter de Porto Alegre, donde jugó semis de Libertadores y fue campeón de Brasil, finalmente volvió a Racing. En su vuelta a sus 31 años le metió un gol de Chilena Independiente en lo que fue su primer gol oficial. El centro de ese día lo tiró nada más y nada menos que Rodrigo de Paul. El resto es historia. Campeón en la temporada 2018 siendo máximo goleador y campeón del Trofeo de Campeones del 2019. Inolvidable. Puesto 3. Carlos Tevez. Decir Carlos Tevez es hablar de uno de los mejores futbolistas de la historia de nuestro país. No solo por su historia llena de lucha y humildad, sino también por sus logros futbolísticos en todos los equipos donde jugó. Basta con decir que es el tercer argentino con más títulos solo por detrás de Lionel Messi y Ángel Di María. Debutó en Boca en el año 2001 y ya para el 2003 era campeón del fútbol argentino, de la Libertadores y de la Intercontinental. Pese a que parecía tener destino europeo, fue transferido al Corinthians como una de las promesas más grandes del fútbol argentino. Allí la rompió otra vez y fue traspasado ahora sí a Europa, más precisamente a la Premier League al West Ham. Sus buenas actuaciones le valieron en traspaso al histórico Manchester United, donde hizo una dupla inolvidable con Cristiano Ronaldo en un equipo en el que también estaba Wayne Rooney. Allí ganó la tan ansiada Champions League, convirtiéndose en parte del selecto grupo de jugadores que ganó la Libertadores y la Orejona. Sin embargo, en un acto que hasta el día de hoy los hinchas del Manchester United no le perdonan, se cruzó de vereda para irse al City, el otro club de la ciudad. Ahí la rompió y se convirtió en uno de los ídolos modernos de los Blue, levantando títulos históricos para el club. Sus buenas actuaciones le valieron el traspaso a otro gigante europeo, la Juventus. Allí tuvo un más que aceptable nivel, siendo elegido incluso el mejor jugador del equipo en la temporada 2015.
Ese año llegaron a la final de la Champions con un Carlitos intratable, pero cayeron ante el Barcelona. Por eso fue una sorpresa cuando después de ese partido Tevez anunció su regreso al fútbol argentino en un nivel descomunal, con un arranque físico que pocos delanteros en el mundo tenían en ese entonces. Fue la Boca la que se llenó de hinchas para recibir al ídolo, que elegía ponerse la camiseta del club de sus amores en un nivel insuperable. Su regreso realmente asustó a todos los que no eran bosteros, porque indudablemente venía a ser el mejor futbolista del país. Con la camiseta de Boca pudo levantar 4 títulos locales más, aunque en esta oportunidad se le negó la séptima ante River y en Madrid. Puesto 2. Juan Sebastián Verón. Sin dudas, una de las vueltas más icónicas del fútbol argentino. No hay dudas de que Estudiantes es un club gigante y parte de su historia es totalmente inseparable de un nombre y un apellido: Juan Sebastián Verón. La Brujita tuvo su debut en el club de sus amores en la temporada de 1993, pero lejos estuvo de ser el debut soñado, porque ese mismo año se fue a la B. Por fortuna para el Pincha, pudo volver a la siguiente temporada, siendo campeón con un récord de puntos en la categoría. De allí se fue a Boca, donde a bases de increíbles actuaciones, entre ellas un gol a Estudiantes, fue transferido a la Sampdoria y luego al Parma italiano. Aquel equipo estaba plagado de estrellas, entre ellas Hernán Crespo, Fabián Cannavaro, Gianluigi Buffon, y lograron levantar la Champions en 1999, siendo la mejor temporada de la historia de la institución. Con este logro en su espalda, la Brujita emprendió un viaje galáctico por clubes como Lazio, Manchester United e Inter de Milán antes de tomar la decisión de volver al club que lo vio nacer. Supercampeón de todo, con algunos mundiales en la espalda, la Brujita gestionó su retorno al Pincha. En su primer año disputó su primer clásico de barrio ante Gimnasia, donde ganó 7-0 en una histórica paliza. Ese mismo año se consagraron campeones del fútbol argentino. En su vuelta mostró un nivel altísimo y lo quisieron de todos lados, incluido Boca y River, pero Verón rechazó todos los intereses y se quedó en Estudiante. Solo un año después, en la temporada 2009, pudo ganar la Copa Libertadores con un equipo sensación dirigido por Alejandro Sabella, del cual era el capitán y referente. Actualmente es presidente del club y uno de los máximos ídolos de la historia pincharrata. Puesto 1. Juan Román Riquelme. Decir Juan Román Riquelme es decir fútbol, pero en otro idioma. El idioma de los románticos que tuvimos la suerte de ver a JR en una cancha. Elegante, místico y fiel a sus palabras, Román es de los pocos tipos del fútbol argentino que verdaderamente dejaron todo por su camiseta. Jugó 18 años profesionalmente, 13 de ellos lo hizo con la camiseta de Boca. Su historia es conocida por todos, pero acá la vamos a repasar una vez más. Tuvo su debut en Boca como titular ante Unión por el Apertura de 1996. Ese día metió una asistencia. Desde ahí en adelante se convertiría en un referente del equipo y con la llegada de Carlos Bianchi se convertiría en uno de los ejes centrales de la historia moderna de Boca Juniors. Aquel equipo salía de memoria y logró levantar 2 Copas Libertadores en 2000 y 2001, además de la inolvidable Copa Intercontinental contra el Real Madrid de Luis Figo. Después de esa final fue el Barcelona el que lo compró. Apenas llegó, Luis Van Gaal, el DT de aquel equipo, le dijo que no lo había pedido, que no lo quería y que no lo iba a tener en cuenta. Pese a eso, en su primer partido amistoso metió un doblete y en su primer partido oficial, en el que entró desde el banco, en 20 minutos le alcanzaron al crack argentino para meter un tremendo bombazo de afuera del área y dejar a Luis Van Gaal callado en el banco de los suplentes. Finalmente, el DT holandés cumplió con su palabra y no le dio lugar en el primer equipo, por lo que el volante emigró al Villarreal. Allí estuvo 4 años en los que formó un equipo memorable junto a otros argentinos como Sorín, el vasco Arrobarrena y el uruguayo Diego Forlán. Consiguió terminar tercero en la liga, una posición histórica, además de llegar a semifinales de la Champions por primera y única vez en toda la historia del submarino amarillo. Sin embargo, su relación con el ingeniero Pellegrini, DT de aquel equipo, entraría en conflicto y el volante volvería a Boca, primero a préstamo y luego de forma definitiva. En su regreso levantó otra Copa Libertadores, la del año 2007, y perdió la del 2012 ante el Corinthians, donde jugó un verdadero partidazo. Además, ganó 2 títulos locales en un nivel verdaderamente altísimo.
En esta vuelta, además, se convirtió en el máximo referente e ídolo de la institución de la que actualmente es presidente, dejando perlas como el topollillo a Mauricio Macri o su pelea con Daniel Angelisi, en lo que con el diario del lunes se puede ver como el inicio de su carrera político en la Boca. Una vida de fidelidad al pueblo bostero, un ídolo como pocos.